Buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar en este jueves 11 de agosto. Iniciamos contándoles que durante 3 días el régimen y las organizaciones indígenas buscaron acuerdos en la mesa de diálogo sobre control de precios. Sin embargo, no se llegó a un consenso. Esta mañana el ministro de Gobierno se pronunció. Carla Delgado nos prepara un informe. El gobierno nacional mantiene la predisposición de continuar los diálogos con la CONAIE, a pesar de que estos fueron suspendidos, sobre todo en lo que tiene que ver con la mesa de control de precios, luego de 3 días en los que no hubo acuerdo. Hemos entrado en este proceso en serio, aquí no estamos jugando. Estamos trabajando en función de 18 millones de ecuatorianos. Las organizaciones sociales han presentado 6 demandas. Nosotros a eso presentamos 12 propuestas, es decir, prácticamente 2 propuestas por cada demanda. Y finalmente, después del trabajo conjunto, hace 2 días, se aceptaron y se acordaron de esas 12 propuestas 4, es decir, 1/3 de las propuestas presentadas. Pero no todo ha sido discrepancia en esa mesa, pues ambos ya llegaron a un acuerdo, sobre todo en lo que tiene que ver con la creación de una canasta básica para el sector rural. Sí, totalmente. Llegamos a acuerdos en el establecimiento de un observatorio plurinacional, llegamos a acuerdos en la reforma del decreto 0069 para establecer infracciones administrativas para precios referenciales, llegamos a acuerdos en temas de información y de constitución de la canasta básica rural. Se ha avanzado. La conferencia episcopal en un comunicado dijo que los diálogos se reabrirán en la mesa cuando existan nuevos elementos a ser considerados. Pero estas propuestas podrían salir del gobierno. Y el gobierno tiene límites, el Estado tiene límites, porque, por ejemplo, en el caso de los productos industrializados, si nosotros ponemos precios de sustentación en productos industrializados, podemos distorsionar la cadena de producción y podemos justamente hacerle daño a aquellos mismos productores que se está intentando proteger. Luego de las movilizaciones se concretaron 10 mesas, 7 de ellas aún no tienen una fecha establecida. El alto mando policial no está contaminado por el crimen organizado y el narcotráfico. Así lo afirma el ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien asegura que la depuración que se ha hecho en el mando policial garantiza, por lo pronto, transparencia. Francisco Garcés entrevistó al funcionario. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, es uno de los personajes fuertes del régimen. Casi 40 años de carrera policial le sirven para hablar de seguridad y lo que hace para fortalecer a la policía. Contrario a lo que se podría pensar, para Carrillo es una buena señal que entre los 25 generales policiales activos, solo uno haya sido apuntado por la Contraloría por no poder justificar parte de su patrimonio. Ya ha cambiado 2 mandos, ha cambiado varios oficiales en la jerarquía superior, y hoy yo creo que luego del informe de Contraloría queda absolutamente claro que este mando en la actualidad no tiene ningún tipo de contaminación. Tiene claro que los altos oficiales pueden caer en las redes del crimen organizado y por eso plantea fortalecer las pruebas de confianza como la del polígrafo. Es iluso pensar que no se puedan presentar actos de corrupción en instituciones mucho más que son cooptables como la policía. Sin embargo, lo que yo sí creo es que la policía es una institución que permanentemente ha venido fortaleciendo sus pruebas de confianza. Las decisiones están por tomarse, pero antes de ello el jefe policial apuntado por la Contraloría tendrá su derecho a la defensa y a la par deberá comparecer en la Fiscalía junto a otros 2 generales y afuera de las filas. En su agenda también está la ley de uso progresivo de la fuerza aprobada en la Asamblea sin considerar el veto del Ejecutivo y que por eso tendría vacíos, dice. El principal de ellos, que los policías no podrían usar la fuerza para evitar delitos, sino que deben esperar que se perpetre el hecho antes de actuar. Y aunque en la Asamblea le contradicen, él asegura que los policías creen que en este tema la ley es al menos ambigua. Y comprendo el pensamiento de los policías. Los policías sí tendrán este tipo de limitaciones. En la teoría, mientras existe esa ambigüedad, no lo va a poder hacer. Eso va a generar una ausencia de confianza en el personal. Por eso el gobierno planea corregir errores a través del reglamento. Pero también haremos unos pedidos a la Procuraduría, a la Corte Constitucional, para que en estos casos nos den unas luces para poder salir. En el periodo de corto y mediano plazo nosotros iremos preparando inclusive reformas puntuales a algunos artículos para que esto sea subsanado. Y mientras tanto informa que aún se planifican proyectos en los que se invertirán 1.200 millones en seguridad. Por lo pronto, exhibe cifras que según él demostrarían que de a poco se van controlando los índices de violencia.
Con 70 votos, la Asamblea Nacional posesionó por internet a Raúl González como superintendente de bancos luego de una larga pugna que incluyó al Ejecutivo y al Consejo de Participación Ciudadana y de por medio audios filtrados y una decisión constitucional que anuló su designación, pero que no fue acatada por la función legislativa. Jacqueline Rodas nos cuenta todo lo sucedido. La sesión se convocó para tratar otros temas, pero sorpresivamente terminó en la posesión de Raúl González como superintendente de bancos, tras el pedido de cambio de orden del día presentado por la asambleísta de los rebeldes de Pachacutic, Mireya Pazmiño, moción que se aprobó con 70 votos. Enseguida González, que formó parte de la terna enviada por el propio Ejecutivo, se conectó por internet. ¿Jura usted por su honor que cumplirá fielmente las atribuciones otorgadas por la Constitución y la ley? Por Dios, por la patria, por mi familia, por mi honor y dignidad, sí, juro. Si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano lo reconozcan. Caso contrario, lo juzguen. Queda usted legal y constitucionalmente posesionado como superintendente de bancos del Ecuador. Así culminó un nombramiento rodeado de polémica, que incluyó la filtración de una conversación entre el ahora superintendente de bancos y el consejero de gobierno Aparicio Caicedo. Aparicio. Denunciar a ella. El acto se dio pese a que está vigente una decisión constitucional de una jueza de San Borondón que dispuso suspender la posesión. Desde el correísmo y el Partido Social Cristiano llamaron a desacatarla. ¿Hasta cuándo vamos a soportar este tipo de cosas como Asamblea Nacional? Es hora, señores, que como Asamblea Nacional digamos al pueblo ecuatoriano, basta, aquí estamos presentes. Ahora resulta que cualquier acción de cualquier juez, Perico Los Palotes, le impide a la Asamblea posesionar una autoridad. Mientras el oficialismo y otros sectores estuvieron en contra. Que la Asamblea Nacional no puede posesionar a un funcionario que en realidad pues tenía interpuesto este tipo de acciones. Pero eso no quita que la Asamblea tenga que irse por sobre la ley y actuar como le venga en gana. ¿A qué jugamos? ¿Acaso mañana van a decir que los asambleístas se han ido en contra de una resolución judicial, que hemos caído en el desacato? Si su situación no cambia, Raúl González estará en funciones hasta el año 2026. Esta tarde, el nuevo superintendente de bancos, Raúl González, en rueda de prensa en Guayaquil, se refirió a lo que serán los principales puntos de su gestión. González además defendió su nombramiento por el Consejo de Participación Ciudadana y su posesión en el Parlamento. Escuchemos. Básicamente, el plan de trabajo de esta nueva superintendencia de bancos es preservar la estabilidad del sistema financiero y sobre todo darle un nuevo enfoque. El enfoque es asegurar que los usuarios financieros tengan ese respeto de derechos que lo contempla la Constitución y las leyes vigentes. Mientras tanto, el presidente Guillermo Lasso, durante un recorrido de obras en la Maná, provincia de Cotopaxi, evitó profundizar sobre este tema. Escuchemos lo que dijo. Ese es un asunto que merecerá un pronunciamiento del gobierno en los próximos días. En Manabí existen 54 arrestos domiciliarios. Uno de ellos es el del juez Banny Molina, quien otorgó el más reciente habeas corpus a Jorge Glass y también a Daniel Salcedo, y quien enfrenta 2 procesos judiciales. Existe malestar en la policía, que debe sacar a los uniformados del control de la delincuencia para que custodien a los procesados en sus casas. Merlin Ochoa nos informa que el Consejo de la Judicatura de la provincia tiene 213 expedientes disciplinarios en contra de funcionarios judiciales. Luego de la audiencia de formulación de cargos, el juez Banny Molina no fue a la cárcel sino a su domicilio. Así lo dio a conocer la Fiscalía, que en su cuenta de Twitter publicó que se le dictó prohibición de salida del país, arresto domiciliario y que se oficia al SNAI para colocación de dispositivo de vigilancia electrónico dentro del proceso por el presunto delito de usurpación y simulación de funciones públicas. El comandante de la policía menciona que para cumplir esta disposición debe sacar de las calles a los uniformados que están trabajando en la seguridad ciudadana. Para ello nosotros debemos que designar 3 policías por cada día, los mismos que afectan a la capacidad operativa de nuestra unidad. Comenta que en Manabí existen 54 arrestos domiciliarios, 18 de ellos fueron otorgados por el juez Banny Molina, De los cuales nosotros tenemos que designar 120 servidores policiales para los arrestos permanentes, que esto también distrae la actividad
divisional de la Policía Nacional, que es garantizar la seguridad ciudadana y el orden público. Este exfiscal dice que estos recursos deben ser técnicos, pues en el artículo 537 del Código Integral Penal dice en qué circunstancias la prisión preventiva podrá ser sustituida por arresto domiciliario. Se aplicará a las personas mayores de 65 años, que es entendible, y igualmente a las personas embarazadas o personas que tengan problemas de salud. Mientras tanto, la Judicatura de Manabí menciona que tienen 213 expedientes disciplinarios en contra de otros funcionarios judiciales por temas administrativos y actos de corrupción. Se han destituido a 25 funcionarios. Entre estos, 12 jueces han sido destituidos y los otros son ya funcionarios de carrera como secretarios. Por el presunto delito de usurpación de funciones, la instrucción durará 90 días. Durante ese tiempo, el magistrado deberá permanecer en su domicilio. El director del Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI, explicó en la Asamblea Nacional la razón por la que aún no ejecutan la orden de libertad de Jorge Glass. El funcionario informó que no se emitió un pedido, sino dos, con varias inconsistencias. Por ello pidió al juez que valide los documentos. Nos informa Jacqueline Rodas. La Comisión Legislativa de Transparencia, manejada por el correísmo, convocó a Pablo Ramírez, director del Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI, para que explique por qué aún no deja en libertad a Jorge Glass, luego del habeas corpus concedido por el juez de Portoviejo, Bani Molina, quien ahora está suspendido con arresto domiciliario y enfrenta 2 procesos penales. Cualquier argumento jurídico en este momento para ellos es inválido frente a la pretensión de negar el derecho a la libertad a Jorge Glass. Glass es un perseguido político y es la razón por la que no se le da la libertad. El funcionario compareció vía telemática. Explicó que la defensa de Glass no presentó una orden de libertad, sino 2, emitidas en fechas diferentes y con varias inconsistencias. No posee la fecha de registro, es decir, la fecha que está subida en el sistema a través de la providencia correspondiente. En la parte derecha superior no consta un código QR, está un sello que tampoco emite el sistema e ingresa otra boleta de excarcelación en la cual se vuelven a evidenciar algunas inconsistencias. No coinciden las fechas de la boleta en la parte superior que indica lunes 8 de agosto del 22 y en la parte inferior 5 de agosto del 2022. Ante las irregularidades encontradas, Ramírez solicitó al juez de Portoviejo, Edison González, quien ahora reemplaza a Molina, que avale la veracidad de los documentos. El juzgador aún no responde si se debe ejecutar o no la libertad de Glass. Por el momento dispuso a la unidad de tecnologías que revise el sistema de trámite de la función judicial para determinar si hubo problemas técnicos los días 5 y 8 de agosto, que fue cuando se emitieron las 2 boletas de forma manual. La Contraloría General del Estado reaccionó a los cuestionamientos de los directivos del ISPOL sobre la falta de auditoría a sus estados financieros desde el año 2017. Además, explicaron que es la Superintendencia de Bancos, la institución llamada a investigar sobre las inversiones que la entidad habría realizado, un monto millonario que hasta ahora no se logra recuperar. Carla Delgado con este tema. Fue durante esta conferencia de prensa en la que se cuestionó a la Contraloría por no auditar la contabilidad del Instituto de Seguridad Social de la Policía desde hace 5 años. Esto, mencionaron, ha retrasado el proceso investigativo para recuperar las fallidas inversiones del ISPOL por $950 millones. En un oficio del 17 de diciembre del 2020, en una carta que la tengo aquí, la Contraloría dice no vamos a auditar el año 2017, 18 y 19. Estas declaraciones fueron rechazadas por el Contralor General del Estado, Carlos Riofrío, quien además aseguró que ha sido el mismo ISPOL quien les ha entregado la información a cuentagotas. Desde abril del 2021 nosotros solicitamos información por escrito, en varias veces 8 oficios directamente al director del ISPOL. Indicó que la auditoría ya tiene avances. En el término de 45 días entiendo que nosotros ya tenemos quién va a ser la persona que haya ofertado para participar en esta auditoría y posteriormente dentro del plazo fijado para que se realice esta auditoría en los estados financieros, nosotros tendremos ya los resultados.
Explicó también que a la Contraloría le corresponde solo la evaluación de los estados financieros para determinar la razonabilidad de los saldos, más no el destino de las inversiones. Para ello, dijo, está la Superintendencia de Bancos. Lo que le corresponde a la Superintendencia de Bancos es específicamente a determinar con qué tipo de inversión y dónde se realiza la inversión. Eso es una situación que la Contraloría no observa. Fue en 2020 cuando funcionarios del gobierno de Lenín Moreno denunciaron que el ISPOL habría sido estafado, señalando a exdirectivos y empresas privadas como los presuntos responsables de pérdidas millonarias, por las que al menos 80,000 familias han sido perjudicadas. Es momento de una primera pausa, pero más adelante aquí en Televistazo, cientos de personas marchan por las calles de Manta pidiendo seguridad y paz tras el asesinato del periodista Gerardo Delgado. Tendremos un informe. Hay conmoción en Manabí por el asesinato de un periodista. El crimen provocó que cientos de personas en Manta salgan a las calles para pedir paz en esa provincia que está atemorizada por el crimen organizado. Diego Cuenca nos informa que los sospechosos de este asesinato desde hoy ya cumplen prisión preventiva. Salieron vestidas de blanco para recorrer las calles de Manta. Eran más de 300 personas que pedían paz y seguridad en Manabí, la provincia que registra 260 crímenes. Ni el COVID mata como mata el sicariato. Son miembros del gremio de profesionales de Manta que repudiaron el asesinato de Gerardo Delgado, el periodista que este miércoles murió a tiros dentro de su carro en la vía de ingreso a Montecristi. La policía en menos de 24 horas logró detener a los presuntos sicarios, 2 sujetos que ahora cumplen prisión preventiva. Una pena de 22 a 26 años de prisión. Ellos han sido trasladados a una cárcel a efectos de que el señor juez ordenó prisión preventiva para los ciudadanos. Uno de los sospechosos fue detenido cuando se movilizaba en un auto gris cerca de Montecristi. En su poder le encontraron 2 armas de fuego, mientras el otro sujeto fue capturado en un bus de transporte público en el cantón Paján. La policía está tras la pista de un tercer implicado. $2,000 se manifiesta uno de ellos. Esperamos ratificar esta versión con evidencia que podamos justificar. Nadie nos va a silenciar ni nada nos va a silenciar. El comunicador fue asesinado a sus 38 años. Trabajó en medios locales y fundó el medio digital Hola Manta. Hace poco incursionó en la política tras ser precandidato a concejal. Ahora sus familiares y amigos velan sus restos en una funeraria en Manta. Tenemos la obligación, conjuntamente con el direccionamiento de Fiscalía, encontrar a los doctores intelectuales, que es lo que están solicitando los otros medios, quienes motivaron el pago. Durante esta tarde en Quito, el ministro del Interior y el comandante general de la policía se reunieron con el alcalde de Manta para coordinar una mesa técnica de seguridad que empezará desde este domingo en busca de aplicar medidas contra el crimen organizado. Atención que desde mañana rigen nuevos precios para la gasolina Super. Según informó Petroecuador, cada galón de ese combustible se comercializará desde $5.13. Ese es el precio sugerido por parte de Petroecuador. Representa una disminución de 7 centavos comparado con el mes anterior. La empresa estatal explicó que el valor se fija de acuerdo a los precios internacionales del barril de petróleo. El costo para las gasolinas Extra y Ecopaís y el diésel se mantiene en $2.40 y $1.75 respectivamente. La nueva revisión de costos ocurrirá el 11 de septiembre próximo. El sector comercial e industrial considera que el deseo del movimiento indígena de fijar precios para varios productos podría generar distorsión en la economía. Actualmente los insumos y materias primas que se importan para fabricar productos en Ecuador han subido de precio por el crecimiento de la inflación que golpea las finanzas de varios países. El gobierno señala que no puede tener control sobre esas variables. Aquí un análisis. Es una realidad que la inflación en Ecuador aumentó, al igual que en otros países, desde los que se importan materias primas. Llegamos a una panadería en Quito que lleva 16 años en el mercado. Su propietaria nos describe lo que sucede con el costo de varios insumos importados. Tenemos lo que es la harina. Sí, el quintal estaba antes de la guerra un promedio de $36, $37. Actualmente estamos fluctuando entre los $42, $43. Y lo que tenemos lo que son las grasas,
Ese sí ha habido también un costo de un 35%, paulatinamente ha ido subiendo, ¿no? También estuvimos en una planta de ensamblaje de motos y de piezas y partes para vehículos. El panorama es similar. Los alambres, el acero, el aceite, entre otros implementos importados para este proceso metalmecánico, han subido de precio. La mayoría viene de China. Y lo que demuestra es que tenemos que hacer esfuerzos como industriales para que el impacto de nuestros productos no llegue en esa variación de precio al cliente final, sino que más bien podamos tener una estabilidad. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania es otra de las razones principales por las que han aumentado de precio, no solo los bienes terminados, sino también las materias primas importadas. Por ello, desde la Cámara de Comercio de Quito, se cuestiona una propuesta de fijación o límite de precios. Ya tiene insumos que por la situación global han subido de precio, su costo va a ser más alto. ¿Qué incentivo tiene ese productor para seguir elaborando ese producto si es que su margen cada día se reduce más y llega a un punto en que no tiene margen? Incluso podría llegar a pérdida. De manera que es un error fijar los precios porque crea incentivos negativos a la producción. Y que en las mesas de diálogo debe prevalecer el análisis técnico, no político. Nuestros insumos no son productos directos nacionales, son productos importados. Entonces nosotros no ponemos los precios. Nos ponen los precios los harineros, nos ponen los precios los que producen la grasa. Mientras tanto, el gobierno continúa con la ejecución del control de precios en los mercados del país. El Consejo de Participación Ciudadana recibió los nombres de los 3 postulantes para designar al nuevo Contralor General del Estado. Byron Andino nos muestra quiénes integran esa lista enviada por el Gobierno Nacional, de la cual saldrá el sucesor o sucesora de Carlos Riofrío. El primer mandatario, Guillermo Lasso, envió la terna para la selección del nuevo Contralor. El Consejo de Participación Ciudadana confirmó que recibió el documento con los nombres de estos postulantes. Juan Izquierdo Intriago, actual director regional 1 de la Procuraduría General del Estado, laboró en el Ministerio del Trabajo y la Asamblea Nacional. Yolanda Salgado Guerrón es asesora de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Estuvo en los Ministerios del Trabajo y Gobierno. Además, tiene experiencia en academia. Juan Carlos Larrea Valencia cuenta con trayectoria en los sectores público y privado, consultorios jurídicos y docencia universitaria. En la actualidad, Carlos Riofrío ocupa el cargo de subrogante y está en funciones prorrogadas desde este mes hasta la nueva designación. Por diversas pugnas y problemáticas internas, se había demorado la selección del nuevo Contralor General, proceso que está a cargo del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, esa entidad verificaría los documentos para definir si los miembros de la terna, enviada por el presidente de la República, cumplen los requisitos y siguen en el concurso público. La última vez que hubo un contralor titular fue en 2017, con Carlos Polit, quien salió del cargo y fue sentenciado por corrupción en el caso Odebrecht. En el anterior reportaje mencionamos que la terna enviada era para seleccionar al Contralor. Lo correcto es para reemplazar al Procurador General del Estado. Seguimos con más noticias. El Departamento de Estado de los Estados Unidos difundió un comunicado de su titular, Anthony Blinken, en nombre del gobierno de ese país y como saludo al Ecuador por los 213 años del primer grito de independencia ecuatoriano. Veamos parte de esta comunicación. Los Estados Unidos se enorgullece de apoyar al Ecuador, un líder democrático en nuestro hemisferio. Nuestra relación bilateral creció durante el año pasado, mientras trabajábamos de cerca para fortalecer la seguridad regional y promover el desarrollo económico inclusivo. Durante mi visita a Quito en octubre de 2021, fui testigo de primera mano del ingenio de los empresarios ecuatorianos y del compromiso del pueblo ecuatoriano para defender los derechos humanos y combatir la corrupción. Felicito el liderazgo y la hospitalidad del Ecuador como anfitrión de cientos de miles de migrantes y refugiados que buscan una vida segura y mejor. Los Estados Unidos también aplauden la importante contribución del Ecuador para enfrentar el cambio climático. El anuncio histórico del presidente Lasso este último año de ampliar enormemente la reserva marina alrededor de las Islas Galápagos protege las pesquerías vitales y este importante patrimonio mundial para las generaciones venideras.
Ecuador registra 2 casos de viruela del mono en menores de edad. Así lo confirmaron autoridades del Ministerio de Salud Pública. El primer contagio se produjo en un niño de 9 años, quien reside en Loja y realizó turismo interno por localidades de la costa. El segundo caso es importado y permanece en Pichincha. Se trata de una niña que viajó al exterior, donde se presume contrajo esta enfermedad, como nos informa Bessie Granja. La noticia la confirmaron autoridades del Ministerio de Salud. Ecuador registra los primeros contagios de la viruela del mono en menores de edad. Uno de ellos se ubica en Loja. Se trata de un niño de 9 años que habría contraído el virus mientras estaba de vacaciones escolares por las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro. Y otro caso es un niño que proviene del extranjero y que se contagió en el extranjero, que desarrolló los síntomas acá. Entonces es un caso importado. Sobre cómo se originó el contagio en los 2 niños, Francisco Pérez, subsecretario de Vigilancia en Salud, no descarta que la causa de la infección haya sido el uso de habitaciones de hotel durante los viajes. Puede ser efectivamente un tipo de contagio de este tipo, no por superficies, ¿no? Los niños son poco cuidadosos en el aseo de manos. Hasta el momento el país registra 17 contagios de la viruela del mono, 5 casos en Guayas, 3 en Pichincha, 3 en El Oro, 2 en Santa Elena, 2 en Azuay, 1 en Loja y otro caso más en Los Ríos. Sobre la compra de vacunas contra esta enfermedad, la autoridad aclara. Las vacunas se tienen que comprar a través del fondo rotatorio de la OPS. Nosotros precisamente estamos a la espera de que exista más producción de las vacunas. Los especialistas hacen un llamado a reforzar las medidas de bioseguridad para contener el brote. Aquí en Televistazo, gracias por su sintonía. Las denuncias de multas generadas por fotorradares se extienden hasta la provincia de Santa Elena. Uno de los casos tiene que pagar hasta $4.000 por una serie de citaciones en la vía que conecta a Guayaquil con la península. Diego Cuenca conversó con las autoridades, quienes aseguran que sus dispositivos funcionan correctamente. Las quejas se extienden hasta la provincia de Santa Elena, donde un grupo de conductores protestó contra los radares, que estarían marcando hasta 10 kilómetros más de la velocidad real de los vehículos, que circulan por la vía que conecta la península con Guayaquil. Y no puede ser que sea perjudicado así de esta manera. Entonces, ese es el malestar de todo este grupo. Son 33 los perjudicados. Entre ellos suman 128 citaciones, valoradas en $16.644. Su abogado asegura que terminará con esos abusos. A través de estos radares mal calibrados, le están quebrando el bolsillo y la economía a nuestros ciudadanos. 37 citaciones. A este señor le quieren meter la mano al bolsillo con $4.700. Son 55 los fotorradares que se ubican en la vía a la costa, desde Guayaquil hasta Santa Elena. El 80% de ellos han sufrido algún daño por vandalismo. Sin embargo, el director ejecutivo de la Comisión de Tránsito sostiene que ahora todos funcionan con normalidad, luego de ser reemplazados. Hemos hecho una doble calibración del equipo para estar seguros de que este feriado no se nos van a presentar ese tipo de reclamos. Vamos a hacer cambios en el departamento de verificación porque hemos visto que hay una sobrecarga de trabajo al personal que está ahí, que pudiera estar eso conllevando a cometer errores. Pero no todos impugnan la citación, porque tienen que pagar más. Esto ocurre porque impugnar una multa no lo puede hacer uno como persona natural, tiene que inmediatamente contratar a un abogado. El abogado no te cobra por todo su servicio menos de $100 y la multa te da para pagar el 50% de ella si lo hacen en los 21 días. ¿Qué hacen las personas? Prefieren pagar los $63.50 y no tener que contratar a un abogado. Es un abuso. Por ahora la Comisión de Tránsito ofrecerá un grupo de abogados gratis para que ayuden a los usuarios a realizar sus impugnaciones. Para acceder a ese servicio, la autoridad habilitará un espacio en el Parque Samanes en Guayaquil, pero aún no definen cuándo lo harán y no aclaran si será la única solución para este problema. Les contamos ahora que a propósito del feriado que se vivirá desde este viernes en el Ecuador, les presentamos 3 espacios como opciones de descanso y contacto con la naturaleza, tanto en la Amazonía como en la sierra. Son infraestructuras desarrolladas y pensadas en el turista, sus necesidades y sus más altas exigencias. A media hora de Puyo se encuentra la finca Heit Matlos, un proyecto turístico que nació hace 6 años, luego de que Ferhat
Kundokdu llegase desde Turquía y se enamorara del mirador del Valle de Canelos. Heimatlos es un término alemán que significa sin patria. Todas las personas están bienvenidos aquí, no importa qué país tienen. Son 50 hectáreas de bosque primario y secundario que se han convertido en una reserva natural donde decenas de especies conviven y atraen a los amantes de la naturaleza. Poder estar en contacto directo con este tipo de formas de vida, poder captarlas en fotografías, en videos, para no solamente uso personal, sino también para poder mostrar a la gente, al Ecuador, al mundo, de lo que tenemos aquí en Pastaza. Desde distintos espacios se puede observar el Valle de Canelos exhibiendo todos los tonos de verde. La infraestructura de la finca aprovecha los paisajes y ofrece diferentes servicios que satisfacen los requerimientos de los visitantes más exigentes. Baños de cajón, masajes relajantes, la piscina sin fin, la vista, el mirador. En el cantón Catamayo está la Hacienda Sariri, un emprendimiento familiar que impulsa el turismo rural, con una oferta que parece inagotable. Ecoturismo, restaurante con comida tradicional, un bus adecuado como cafetería, senderismo, cabalgata, camping y miradores que ofrecen paisajes de privilegio. Entrar a Sariri cuesta $1, pero si realiza algún consumo dentro, el ingreso es gratis. Sariri significa volveré a mi casa. Al llegar a la hacienda se ofrece a los visitantes bebidas calientes para el frío y ponchos. Los productos utilizados para la preparación de alimentos son orgánicos y propios de la producción agrícola de la zona. Aquí los visitantes también se encontrarán con el árbol de los deseos y un ritual que convoca la atención de los turistas. Aquí se llega, se deposita todo aquello que necesita eliminar y lógicamente se va renovando, se va con un aire más suavito, se va limpio espiritualmente. En la parroquia Dukduk, en el cantón Paute, nos encontramos con la hacienda El Copal. A 2.800 metros sobre el nivel del mar, los turistas podrán disfrutar de la naturaleza, realizar actividades al aire libre, hospedarse y degustar la gastronomía local que se cocina con leña y en ollas de barro. A raíz de la pandemia, pues ya la gente que estaba estresada en la ciudad, encerradas de cierta manera, ¿no? Pues buscaban lugares justamente como este de aquí, un lugar en medio de la naturaleza, pues no, buscaban lugares donde puedan salir a caminar, a realizar actividades en la naturaleza. Paisajes y aire puro son solo algunos de los atractivos que se complementan con las diversas actividades que aquí se pueden desarrollar. Alternativas que brinda el país a quienes en estos días de feriado quieren darle un giro a sus rutinas y vivir experiencias nuevas.